Bueno, buenas noches, bienvenidos a los de BBCD. Gracias por vuestra asistencia. Ya va finalizando nuestra segunda semana cultural. Estamos muy contentos por la asistencia, también en esta ocasión por la diversidad. La hemos dedicado a la música, a la literatura, a la historia, al arte y bueno, la verdad es que estamos felices y contentos por ello. En primer lugar, quiero dar las gracias a Eugenio Vega Jean y a Francisco Antonio García Romero, miembros del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, que van esta noche a deleitarnos con una conferencia sobre Asta Regia, titulada, como veis, La colonia de Asta a la que llaman Regia. Bien, como sabéis, Asta Regia es un yacimiento arqueológico que allá por los años 40 Manuel Esteve estuvo trabajando hasta el año, desde 1942 hasta 1956, en el que, bueno, parece ser que ha pasado al más absoluto de los olvidos. Es lamentable que con la importancia que tiene, ya ellos nos dirán, conoceremos la importancia del yacimiento, van a hablar de la época romana. También en época anterior también tiene su importancia, incluso hasta la época musulmana, pero bueno, nosotros sí que ya en el Ateneo hace unos años reclamamos que se pusiera en valor dicho yacimiento y nosotros hemos vuelto a plantear este tema porque creemos que los ciudadanos, si no conocen nuestro patrimonio, si no conocen el valor de, si no conocen los yacimientos, si no conocen lo que tenemos aquí, después no sabemos ni podremos defenderlo. Entonces, nosotros bajo este criterio de aumentar el conocimiento para después defender, pues hemos también organizado dentro de esta Semana Cultural esta conferencia. Voy a pasar a leer un poco el currículum de don Eugenio Vega Jean, es licenciado en Historia, especialidad Historia Antigua y Medieval por la Universidad de Sevilla, es miembro del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, Confederación Española de Centros de Estudios Locales, Centro Superior de Investigaciones Científicas, ha formado parte de varias juntas directivas y hasta 2014 fue su presidente. Es miembro del número de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, miembro del Centro Internacional Lasaliano, profesor de Historia de Secundaria y Bachillerato del Colegio La Salle Buen Pastor, profesor y responsable de formación de los centros La Salle del sector Andalucía, profesor de Historia de la Iglesia del Instituto Teológico de San Juan de Ávila, ponente y coordinador en cursos y jornadas, miembro y equipos de trabajo e investigación de la Universidad de Cádiz, ponente y coordinador de cursos y jornadas en el CEP de Jerez, Centro de Estudios Históricos, Real Academia de San Dionisio, coordinador y colaborador de páginas culturales del Diario de Jerez, Jerez de Información, el periódico El Guadalete, la COPE, la SER, Onda Jerez Radio y Televisión, miembro del Consejo de Redacción de la revista Trivium, Humanidades y Semana Santa en Jerez, especialista en Historia de la Iglesia e Historia Antigua Medieval, autor y coautor de una quincena de libros y monografías. Ha formado parte del equipo técnico de varias exposiciones de arte sacro en Jerez y es autor de varios centenares de artículos en revistas especializadas. Bien, he acortado el currículum, porque si no estaríamos también. Francisco Antonio García Romero estudió estudios primarios y secundarios en el Colegio La Salle y en el Instituto La Salle Buen Pastor y en el Instituto Álvar Núñez. En la universidad cursó Filología Clásica en la Universidad de Sevilla, licenciado en 1984 con previo extraordinario de licenciatura, doctorado en 1988 con una tesis sobre Quinto de Esmirna, poeta épico griego del siglo III de la era. Ha trabajado en el Departamento de Griego de la Universidad de Cádiz. A partir de 1985 es profesor de griego y latín de bachillerato. Desde 1989 en el IES de Santa Isabel de Hungría, del que posteriormente fue director desde 1994 hasta 2000, profesor del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas Asidorense y del Instituto Teológico San Juan de Ávila, afiliada a la Universidad Pontificia de Salamanca, miembro de la Real Academia San Inicio del Centro de Estudios Históricos Jerezano, artículos y trabajos más de 100 en periódicos, actas de congresos, revistas especializadas, libros, ha colaborado también en muchos propios, tiene prólogo de la traducción de los gnósticos, traducción con introducción y notas en la edición Acal V de Esmirna, de la colección BCG de Greno, Sinesio de Sirena, Himnos Tratados, Sinesio de Sirene, Procopio de Cesarea, Historia de las Guerras 1 y 2, Guerra Persa, Historia de las Guerras 7 y 8, Guerra Gótica, Teodoro de Pródromo, la Catomiomaquía, etcétera, etcétera. Bien, bueno, ellos, como sabéis, están preparados y yo creo que lo que nos queda es que, bueno, pues pasar a la conferencia y que nos dedique. Muchas gracias en nombre de la Ateneo de Jerez y os dejo a los dos con la conferencia. Pues muchas gracias. Estamos realmente contentos y orgullosos de que nos hayáis invitado a hablar hoy, esta tarde. Podéis contar con nosotros, ya os lo hemos dicho, para lo que queráis, vámonos con nosotros, y conmigo menos, soy el que menos sabe de todo el centro de estudios. Y tenemos una serie de miembros y en fin, estamos realmente contentos de que podáis contar cuando queráis con nosotros. Lo que nos gusta es aunar fuerzas, ya que la cultura yo creo que no debe estar dividida. Y por nuestra parte ya digo pues lo que queráis, ¿no? Aquí hay buenos amigos y nos vemos en muchísimos actos culturales, por tanto estamos en familia. Yo personalmente, bueno, conozco a varios, muchos, entre ellos a Joaquín, llevamos muchos años colaborando en más de una empresa cultural, a Isidoro, en fin, hay muchos, ¿no? Y por tanto no sé si voy a aportar algo a lo que ya sabéis. Cuando hemos hablado de Astarregia nosotros le hemos dedicado algún articulito en la página del diario, puesto que hace ya como 2 años le metimos mano a los cuadernos de campo de don Manuel Esteve, al que hay que recordar continuamente cuando se habla de Astarregia, porque tuvo la gallardía y la valentía de él con alguien más, que era alguien más, Salvador, ¿no?, de ir en moto, que no tenía ni para la gasolina. Él mismo lo dice en su diario, puede excavar y de haber sido el único realmente, porque lo que se ha hecho luego en esta región ha sido arqueología de superficie, ¿no?, como va a explicar Eugenio. Pues ya digo que a don Manuel Esteve hay que mencionarlo desde el primer momento, aparte de por ser colega, ¿no?, de la enseñanza media, lo que él también llevaba por delante la biblioteca, el museo, bueno, la colección, después museo, etcétera, ¿no? Bueno, pues hay que tenerlo en cuenta, insisto. Y nosotros al publicar al ir publicando, al ir comentando sus cuadernos de campo, era un extraordinario dibujante, por eso también hemos sacado algunas de sus piezas, ¿no? Pues lo que hemos pretendido es darle, no sé si decir importancia, porque la importancia la tiene el yacimiento por sí solo. Y nos gusta, alguna vez yo he sacado a colación estas páginas que don Tomás García Figueras, fue alcalde de Jerez, como ustedes saben, y por un hombre de la cultura, con su fondo africanista en la Biblioteca Nacional, etcétera, ¿no? Ya escribió en el año 1974. En el Centro de Estudios le publicó una obra que se llama Un siglo de historias e historiadores de Jerez de la Frontera, donde habla, por cierto, del antiguo Ateneo, lógicamente, ¿no? Y que con tanto acierto vosotros habéis seguido esa línea, sin ninguna duda que no hay que perder. Pues él dice, y fijaos que no ha cambiado mucho, si algo, la situación. Escribe, no cabe duda de que Jerez, por su posición respecto al Mediterráneo, la cuna de la humanidad, pudo estar enclavada en aquella grande, rica, activa y floreciente zona tartésica. Hace muchos años, siglos, que Jerez espera
que la arqueología diga de ellos su última palabra luego de descubrir los secretos de la rica asta regia, que en espera de la luz de la ciencia se consume y se va lentamente destruyendo en medio de la indiferencia, de la ignorancia y de la apatía, sin que haya despertado el supuesto de que asta regia tuviese, por las referencias históricas que se conservan y por los materiales encontrados, una importancia semejante a la de Italia. Esto lo escribe don Tomás en 1974. Nosotros, vamos, yo estoy convencido de que la importancia era y habría sido, y ojalá sea en un futuro, aunque personalmente lo veo bastante negro, no soy un genio, estoy seguro que esa importancia es mayor que la de Italia. Porque los textos así lo corroboran. Yo les voy a hablar sencillamente y con brevedad de los textos que nos transmiten la mención de asta regia brevemente, ¿no? Para que sepan, para que sepáis, me permito tutear, pues que realmente esto no es una entelequia que se forja a partir de unas ideas extrañas, ¿no? De algún testimonio extraño, ¿no? Vamos a ver que los fundamentales geógrafos de la antigüedad hablan de asta. Y luego Eugenia hará unas consideraciones realmente desde el punto de vista histórico de la importancia de este asentamiento, ¿no? Entonces, si me permiten, ya Joaquín el otro día en el instituto me comentó si el título estaba mal puesto, si la hacha habría salido por los duendes de la informática. Yo le dije que no, que la asta en ese momento, en ese título está bien puesto. Y ahora voy a intentar explicarme dónde está lo que está mal escrito, con perdón de mis compañeros del instituto, es el nombre del instituto. Porque si se dice asta regia, hay que escribirla con H. Si se escribe asta, no hace falta el H, me explico. En los testimonios griegos le pongo ahí arriba asta, se lo transcribo al lado y pone asta, lleva espíritu suave en griego. Es decir, que la transcripción en latín es sin H. Pues asta, como tal, está en Estrabón, lo vamos a ver ahora, está en Ptolomeo y está en Marciano de Heraclea. Marciano, que esto Marciano allí fue un geógrafo importante, Marciano de Heraclea, donde se testimonia que este nombre no tiene H. Pero los romanos eran muy aficionados a poner H por todas partes. Sin duda, la H de asta es tan espuria como la es probablemente la de Hispania y la de Hispalis. Desde el punto de vista fonético no se defiende el H en Hispania. Si sea la raíz hispanín, la tierra de conejo, o la tierra del norte, o la tierra de los metales. La fonética en fenicio o en sumerio, es decir, en esas lenguas semíticas no defiende el H por ninguna parte. Pero los romanos solían poner H. No es una tontería lo que estoy diciendo, se comprueba a lo largo de la historia, ¿no? Y efectivamente, asta, lo ven ustedes ahí, ¿verdad? Por lo general con H en las fuentes latinas, y efectivamente aparece asta con H en Tito Livio, aparece en Plinio, aparece en Mela, ahora voy a decir por qué la importancia de Mela, aparece en Aulo Hircio, el que continuó la historia de César, y en algunas ediciones vacila la grafía entre asta o astense con H o sin H. Bueno, aparecen los itinerarios sin H unas veces, por ejemplo en el itinerario de Rávena, aparece en el importantísimo itinerario antonino con H, aparece con H en los vasos de Vicarelo, y desde luego aparece con H en la primera inscripción romana de la península ibérica, que es el decreto de Paulo Emilio, que lo vamos a ver ahora, ¿no? Que pues gracias a los amigos del museo, también una entidad con la que tenemos relación y que hace una labor importantísima, pues gracias a los amigos del museo pues pagaron una copia en el Louvre. Nosotros lo intentamos hace años, que el ayuntamiento pidiera traerse el decreto a Jerez. Bueno, eso es absolutamente imposible, tan imposible como que las metopas del Partenón lleguen alguna vez a Atenas, ¿no? Probablemente, desde la sala Elgin, ¿no? En el Museo Británico. Pero bueno, los amigos del museo pagaron una copia, y tenemos una copia exacta, exactísima, estupenda,
en el museo que podemos comprobar del decreto de Pablo Emilio, que tiene 20 por 10, ya lo habrán visto ustedes allí. Bueno, pues ahí está con H, ahí está con H. Por tanto, ¿qué es lo que pasa con asta regia? Que efectivamente cuando se dice asta, la que llaman regia, es Plinio, y es el único que yo sepa que habla de asta regia. Dice a una colonia, lo vamos a ver ahora, la que llaman regia, y ahí está con H. O sea que si decimos asta regia, como es el texto de Plinio, y Plinio lo ha escrito con H por esa afición romana, pues habría que escribirlo con H. Cuando se quita regia se debe escribir sin H, porque el término fonéticamente no lo lleva, ¿no? Y el griego es un testimonio claro. Se ha relacionado precisamente por eso hasta con el nombre griego asti, significa ciudad, en griego. Lo tienen ustedes en esa nota que pongo ahí abajo. Asti significa urbe, ciudad. No tenemos nada claro eso, ¿no? Y hay quien ha querido defender el nombre de asta por lo que les pongo ahí, porque efectivamente los romanos solían clavar un asta, una lanza en el suelo, cuando había una reunión de los Kentumbiri es el senado local, para entendernos, ¿no? Los 100 varones, el senado local. Bueno, pues cuando se reunían, se clavaba un asta en el suelo. Y algunos han intentado ver, a partir de ahí, puesto que dice Estrabón claramente que los gaditanos se reunían en ese lugar, el hecho de que de ahí saliera el nombre. De hecho, el nombre subasta, en español subasta, viene de subasta. Es que ha perdido el H en español, pero viene de una reunión, a partir de clavar una lanza en el suelo, ¿no? Ya en español con otro sentido, ya el sentido que todos conocemos de subasta. Bien, pero esa etimología es cierta y está comprobada. Por tanto, no sabemos a qué alude esta raíz, ni a ciudad en griego, ni a asta en latín, no sabemos. Desde luego, hasta en latín yo ya les diría que no. Bueno, esto es el texto de Estrabón, se lo pongo ahí. Bueno, no tiene ninguna importancia, pero lo que nos interesa, se lo transcribo al lado, es el texto 319, el libro tercero de Estrabón lo dedica a Iberia, Iberia, que es el nombre griego, el nombre de Hispania, ¿verdad? Estrabón no estuvo en Hispania nunca, no estuvo, es un autor del siglo I a.C., es de la época de César, para entenderlo, no estuvo nunca. Por tanto, él habla a partir de lo que ha leído en Posidonio, en Asclepíades, en Artemidoro, pero él no ha estado aquí. Y la prueba evidente es que cuando habla de los interesantes esteros, no sabe muy bien qué es lo que es. El texto griego dice algo así como: a continuación está el llamado puerto de Menesteo. También tenemos una interrogante de qué es eso del puerto de Menesteo. Los investigadores del puerto de Santa María pues confirman que es el puerto de Santa María, pero puede estar en cualquier caso en un territorio entre Mesas de Bolaño y el puerto de Santa María. Es el territorio del antiguo puerto de Menesteo. Y Hekataastan Anagisis Kainabritsan. Y el anágisis, esa anágisis, en griego anageo significa desbordarse. Claro, y Estrabón utiliza un término, la anágisis, y tiene que explicarlo, lo que quiere decir que no sabe muy bien qué es lo que es, se lo explica a los lectores. Dice, y el estuario, nosotros sabemos traducir estero, estuario, por tanto, una parte de tierra que se llena de agua, ¿verdad? Bien, y dice, y el estero de asta y de nabrisa y de lebrija. Bien, eso de decir Antonio de Nebrija es un arcaísmo, yo voy a decir un poco tonto, habría que decir Antonio de Lebrija, ¿no? Que para eso era de Lebrija nuestro insigne filólogo, ¿no? El editor de la primera gramática española. Bien, y él mismo dice ahora, legon, tai, anagis, es decir, se llaman esteros. Él mismo lo está explicando. Haiplerúmena y tezarate coilares. Estos tecoilares, las traducciones varían entre escotaduras, dice don Antonio García, y bellido, escotadura,
Koilos significa en griego hueco. Koilas es, por tanto, un terreno hueco. La traducción francesa de la Serre yo creo que acierta cuando dice depresiones. Son unas depresiones plurúmenas que se llenan por el mar. Eso efectivamente es un estero. Así que incluso el término koilas que está utilizando Estrabón está muy poco documentado en griego. Se lo han contado y él está utilizando términos griegos que son rebosamiento de agua y huecos. Está explicando, o sea que pertenece a otras realidades, pero él está intentando explicar qué es lo que ocurre aquí. Y efectivamente dice, son unas depresiones de agua que se llenan hasta tal punto que sirven como ríos. Eso es lo que dice a continuación. Y navegando se llega hasta las ciudades en el interior. Interesantísimo, ¿no? Es decir, que esto que se llena de agua, para que comprendamos que Alta Regia era un terreno acuático contra lo que podemos pensar hoy día, ¿no? Yo que he estado algunos años, bueno, estuve un año en el Instituto de Trebujena, en el que llovió un montón, pues cuando allí llueve mucho, allí se ve perfectamente cómo tenía que ser eso en la antigüedad. Y en la antigüedad el agua pues llegaba desde allí a Lebrija, y en Lebrija llegaba el agua como si fuera el puerto de Santa María, ¿eh? Es decir, que fíjense, o fijaos lo que está diciendo aquí Estrabón, una realidad palpable, el siglo I de la era. Luego habla efectivamente de la Caipionos Pirgos y de la Turris Caipionis, la torre de Cipiona, ¿no? Una ciudad que llama Ébura, todavía en Cortijo Ébora, en San Lucas, y el templo de la Fósforo, no del lucero de la tarde, sino de una diosa Fósforo, de una diosa que trae la luz. A partir de ese fósforo de Santa Lux o de Santus Lucus se ha querido pensar en que de ahí nace el nombre de San Lucas. En cualquier caso, la desembocadura de un río, con un templo y con un faro, porque hay que recordar que la torre de Cepión, ahí mismo dice Estrabón, que sirve como el faro, en mayúscula. Ya saben ustedes que el faro, sí, en mayúscula es el faro de Alejandría, sí, que era un faro. La torre de Cepión era un faro en un terreno para los navegantes, un sitio para los navegantes que era ciertamente peligroso. Era la entrada ya, o la desembocadura del río, y por tanto la entrada del río. Bien, luego ahí abajo en el texto es donde dice hasta en la que los gaditanos se reúnen Malistar con mucha frecuencia, y que ya hace a tantos estadios del puerto. Es decir, aquí ya hay una dificultad en la que nosotros no vamos a entrar, que es donde estaba Gades. Esa es otra cuestión, pero este es el texto que se utiliza siempre, haciendo alusión a esta distancia, que dice que no mucho más de 100 estadios, por tanto unos 20 kilómetros, estaba el puerto de los gaditanos, donde se reunían los gaditanos. Bueno, pero eso es un tema que no nos toca a nosotros hoy. Yo intentaré abreviar para que Eugenio se detenga algo más, ¿no? Bueno, pues ahí tienen ustedes el testimonio, aparte de Estrabón, que hemos dicho que no estuvo aquí, el de Plinio, en la historia natural. Plinio, nuestro gran Plinio, el que este hombre tan curioso que estaba escribiendo todo el día, en invierno se ponía guantes para que el frío no le impidiera escribir, tenía esclavos que le leían continuamente, en el baño, durante la comida, y que fruto de esa curiosidad, por culpa de esa curiosidad, muere. Recuerden ustedes, o recordar que Plinio muere por querer acercarse a ver lo que está pasando en el Vesubio. Ellos no saben lo que es un volcán, y Plinio no sabía lo que era un volcán ni ningún romano, así que él está en él está muy lejos, está en la bahía, en la otra parte de la bahía, coge un barco y se va a ver qué pasa en Pompeya, y muere efectivamente por aspirar los gases venenosos, ¿no? Bueno, pues es este Plinio, que es una historia natural, que tiene una parte geográfica importante. Plinio estuvo en Hispania, pero fue procurador de la Hispania Citerior. Nosotros somos la España ulterior, ¿no? La que estaba más lejos de Roma, ¿no? Y él fue de la Hispania Citerior, por tanto aquí tampoco estuvo. Pero de nuevo tiene sus fuentes. Y aquí dice que entre los estuarios, aquí ya hay un término en latín astus, significa las olas del mar. Estuario es la parte que baña las olas del mar, es decir, que se llena por el mar. Es el término propiamente latino, de donde vino el término en español, ¿no? Entre los estuarios del Betis
el río Betis, ¿no? Que luego llamarán los árabes el río Grande, el Wadi el Kebir. Las ciudades, Oppidum hace alusión a una ciudad fortificada, en latín, una ciudad con murallas, ¿verdad? Navritza, de cognomen Veneria, sí, Lebrija, la de Venus, en la antigüedad, precioso. Y Colobana, muchos han intentado identificar Colobana con Ovaria y después la Tarbuxana de los árabes, Trebujena. Y las colonias, hasta Coerreia Dípito, que se llama Regia, hasta la que se llama la Regia, la Real. Algunos también han querido ver aquí esa realeza le vendría por los reyes de Tarteso, ¿no? Eso decía Schulten ya, Y en el interior, no en el Mediterráneo, lo que significa eso es en tierra adentro, Asido, que se llama Cesarina, Medina Sidonia, desde luego es Medina Sidonia. Aquí tenemos a Carrellá con su H y con su Regia, así. Bien, les pongo también a continuación el testimonio de Mela. Plinio y Mela pertenecen al mismo siglo I después de Cristo. Mela es importantísimo, porque Mela no solo estuvo aquí, es que nació aquí. Es que Mela dice claramente, no somos Tingentera, nosotros somos de Tingentera, soy de Tingentera. Tingentera es algo entre Tarifa y Algeciras la Vieja. Ahí estaba Tingentera, por tanto es paisano nuestro. Y escribe una coreografía, es decir, una descripción del territorio. Y efectivamente en la bahía próxima está el puerto al que llaman Gaditano, el Portus Gaditano, y nosotros creemos que está en torno al portal, el portal. Y Lucus, y el lugar sagrado al que llaman Oleastro, Lucus, Santus Lucus, Santa Lux, San Lucas. Y el Castellum de Évora, recordad que todavía hay un cortijo Évora, con B, no la Évora de Portugal, ¿no? En el litoral, y lejos del litoral, la colonia Asta, la colonia que era colonia. En el exterior, el Ara, el altar y el templo de Juno, y en el propio mar, el Monumentum Caepionis, la torre de Cepión, el propio mar, porque es un faro, sobre un entrante de tierra más que una isla. Por eso incluso en algunas charlas en Chipiona hemos defendido que desde luego no debe ser la isla de Salmedina, sino el antiquísimo yacimiento de Regla, donde está es decir, era una entrada del mar, porque lo dice el propio Mela, que es un escópulo, es decir, un entrante en el mar, no una isla, sino que era, en fin, una especie de cabo grande. Bueno, y tienen también ustedes. Sigo rápido. Ahora la cuestión de las guerras, para que vean los testimonios, ¿no? Donde se habla de Asta. Hablando claramente, Asta siempre estuvo donde no tenía que estar, ¿sí? Por lo menos es la conclusión a la que se puede llegar. Cuando pongo ante el Bellum Hispaniense César, aunque cronológicamente el testimonio de Tito Livio es anterior, porque, es decir, hace referencia a un suceso anterior. Tito Livio habla de las guerras contra los lusitanos. En la guerra de los lusitanos, Asta está con los lusitanos. Mala suerte, porque llegaba nada menos que Roma. En la guerra de César está con Pompeyo. Mala suerte, porque era César. Bien, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que Asta fue perdiendo importancia progresivamente a lo largo de los siglos, y la prueba evidente es el decreto de Paulo Emilio. Fijaos el territorio de Asta, vamos a verlo: la Torre de las Cutanas, Alcalá de los Gazules, las Cutas, todo eso era de Asta, y le quitan un territorio. Paulo Emilio le quita un territorio, y le van quitando territorio. Eugenio ya se parará rápidamente en esta serie de cosas, ¿no? Bueno, pues el testimonio de César en la guerra de Hispania, ¿no? Que es, bueno, estas obras que se atribuyen a César, probablemente de su general Ircio, pero que son de un estilo bastante parecido al de César. César, por el valor demostrado por la turma de Casio, le regaló 13.000 sestercios, y al prefecto unos torques áureos, unos torques, 5
5 collares de oro, ¿no? Que ya saben ustedes que es como las medallas de los militares hoy, ¿no? Los torques, que es una especie de collar. Torques es collar, de ahí viene lo de la paloma torcaz, ¿no? Porque tiene una especie de collar, etcétera. Bueno, y a la infantería ligera, a los de la leve armadura, pues 12.000 sestercios. Ahí había dinero de sobra. Ese día Bedio, Flavio y Trebelio, caballeros romanos de Asta, astenses, casi cubiertos de plata, huyeron a César. Así Asta era importante en la antigüedad, era por su riqueza, como lo era Tartesio. Acordado del célebre rey Argantonio, ¿no? Argantonio, Argentum es plata, Arvirion en griego es plata. Es decir, que se pasan a César, huyen, es decir, traición a Pompeyo, claramente, para entenderlo, y se pasan a César con un montón de plata encima. Bien, y ellos mismos le anuncian luego a César que el resto de los caballeros romanos en el campamento de Pompeyo ya se han conjurado, vamos, que se van a pasar a César, que han abandonado a Pompeyo, pero la ciudad estaba ya marcada, ¿no? Porque era pompeyana. Bueno, en esa misma obra, una vez realizado esto, lo que fuera, lo he sacado del contexto y recuperada la fortaleza, empezó a caminar hacia Asta, y los legados vinieron a entregarse. En fin, ahí también está mencionado Asta. Bien, y vamos a algo que en la cronología es anterior, a las guerras lusitanas, y nos habla efectivamente de Atinio. Debe tener su importancia este Gallo Atinio, no Cayo, ¿no? Como dicen por el no Cayo, no es Cayo Julio César, Gallo. Lo que pasa es que en latín se escribía una C por una razón fonética antigua, ¿no? El nombre es Gallo. El Gallo Atinio, que un bienio antes había, bueno, el año antes, según el cómputo inclusivo romano, eso realmente es el año antes, ¿no? Había sido pretor, marchó a aquella provincia como pretor y tal, y dice, luchó con los lusitanos en el campo de Asta en batalla campal. Eso es signis collatis en el latín, es decir, a muerte, ¿no? Luchó contra los lusitanos, Asta con los lusitanos y contra Roma, ¿no? Bueno, murieron casi 6.000 enemigos. Los demás fueron dispersados y puestos en fuga y privados de su campamento. Pero y luego llevó sus legiones a Asta y dice, pero mientras este Atinio asciende los muros con poca prudencia, fue herido y pocos días después muere. Y que Gallo Atinio muere en el asalto de Asta, aunque ya Asta fue tomada por los romanos, en su lucha. Esto es poco antes del célebre Viriato, para que nos situemos, poco antes. Bien, ahí, esto no se puede ver, pero son las tablas de Ptolomeo. Las tablas de Ptolomeo van dando todas las distancias. Si estuviera aquí nuestro compañero Jesús Montero Víctor, el profesor de Álvaro Núñez, compañero del centro de estudio, hizo su tesis sobre las tablas de Ptolomeo, pues la explica perfectamente. Es decir, podemos hacernos una idea y colocar todas las localidades de la zona con bastante precisión por las tablas de Ptolomeo, y también está lógicamente, es por curiosidad. Bien, y por supuesto el bronce de la Justa, con lo que yo acabo el bronce del año, en torno al año 189 a.C., porque sabemos que Lucio Emilio Paulo, los romanos cuando quitaban el primer nombre ponían delante el cognomen Paulo Emilio, el gran Paulo Emilio, que luego será Lucio Emilio Paulo Macedónico. Es decir, este señor que le quita las tierras a Asta se va luego al oriente y es el que vence a Perse en Pidna. Es decir, con esa batalla en el año 160 Grecia pasa a ser por provincia de Roma. Este no era un cualquiera, no es un cualquiera, es Lucio Emilio Paulo el Macedónico. A partir de ahí, pues, a ver si aquí lo ven un poco mejor, Lucio Emilio, hijo de Lucio LF, Impeirator, general, decretó que los servei astensium, los siervos de los de Asta, los esclavos de los astenses, de los habitantes de Asta, que habitan
que habitara en Inturri las Cutanas, ¿no? Alcalá de los Azules o por ahí, Essen libere, fueran libres. Es importante el documento porque ya digo, es la inscripción romana más antigua de España, ¿eh? Aquí tenemos la inscripción romana más antigua de España y el resto griego más antiguo de España, el casco corintio. Curioso, ¿eh? En fin, nos pasa casi desapercibido. Bueno, pues ese alguno pidunque tempestate y el campo y la ciudad que hasta este momento poseyeran, igualmente lo siguieran poseyendo y lo tuvieran. Esto es lo que ordenó Iusit, ¿eh? Ordenó poner el sujeto y el verbo al final después de 5 líneas, cosas del latín, ¿no? Ya lo saben, ya lo sabéis. Dum populus senatus romanus ven, mientras quiera el SPQR, ¿no? Lo que pasa es que en vez de SPQR es EPSQR, ¿no? Mientras quiera el pueblo y el senado romano. Hay quien manda el pueblo y el senado romano, ¿no? Mientras quiera el pueblo y el senado romano que sean libres, que sigan poseyendo sus tierras, etc. Acta in castris ante diem duodecimum de las calendas de febrero. Según el cómputo romano normal, pues 12 días antes de las calendas de febrero, como es el calendario anterior a Julio César, enero no tiene 31 días, tiene 29, por tanto es el día 19 de enero del año 189. Bueno, pues esto tiene su enorme importancia, porque era un signo evidente de que Roma creía que Asta era muy importante. Si Asta no hubiera sido importante, ¿para qué quería un decreto del gran Paulo Emilio, ¿no? Y efectivamente a Asta se le fue quitando poder, era un peligro, hasta para Roma era un peligro, como había demostrado a lo largo de su historia, para dárselo probablemente a Gades y a otras zonas. Así que, bueno, tú sí. Pues yo mantengo el discurso, sigo entonces, lo dejo donde lo tomo, donde lo ha dejado Pablo Antonio. Comento así también de pasada lo que es este importantísimo documento, el bronce de las Juntas. Es un documento jurídico, es una ley, es una lámina rectangular, me ha dicho antes Pablo Antonio que es la más antigua de España, de la península ibérica. Sus dimensiones son muy pequeñitas, 22 metros por 14,5. Y bueno, y únicamente comento aquí como novedoso cómo fue encontrado y cómo está en París, ¿no? Y no está aquí en la zona de Cádiz, ¿no? Y sencillamente porque pues el cónsul belga en España, en el año 67, se lo compra a unos carboneros, y después pues lo adquiere el Departamento de Antigüedades Griegas y Etruscas y Romanas del Museo del Louvre de París, con lo cual evidentemente pues se pierde para los restos, para nosotros, ¿no? Por fortuna pues tenemos una copia. El contexto histórico de este bronce es interesantísimo, ¿no? Porque realmente conocemos bien la actividad de Lucio Emilio Paulo aquí en Hispania, donde tuvo tanto victorias como derrotas. Realmente los romanos lo pasaron aquí mal, incluso mal para controlar perfectamente un país que era complicado, ¿no? Esta ley es la consecuencia de estas incursiones de los lusitanos, como ha dicho antes Paco Antonio, entre los años 190 y 189, ¿no? Sobre la zona del Valle del Betis, cuya ciudad quizás más beligerante fuera precisamente Asta. Esta ciudad es, por tanto, la acción de Asta es la acción dentro de un contexto completamente turdetano. Es una ciudad, es un reino, un pequeño reino turdetano que se enfrenta a Roma. ¿De acuerdo? Evidentemente, la defección de este territorio que pertenecía a la provincia de la Hispania Ulterior, pues fue reprimida con el desmembramiento de una parte de su territorio. Te quito lo que más te va a doler. ¿De acuerdo? Incluso hay algunas monedas de la zona precisamente de la Cuta, de la Cutana, que precisamente tienen este símbolo de quitarse el yugo, ¿no? de los turdetanos o de los púnicos o incluso marcianos. Hemos comentado una vez esas monedas, ¿verdad? Donde aparece, creo que era un elefante y una serpiente o algo así. Bien, incluso estos habitantes de la Turria Cutana estaban sometidos a servidumbre. ¿Qué tipo de servidumbre? Es muy complicado saberlo, ¿eh? Se ha escrito mucho sobre el tema y lo que escribamos cada uno pues es únicamente una hipótesis. La última hipótesis era la de Elena García Moreno, creo que era, sí, que comentaba algo sobre una especie incluso de modelo de esclavismo casi clásico, casi como el de los ilotas y los espartanos, ¿no? Bueno, como digo, pues puede haber muchísimas lecturas de cómo era esta servidumbre con relación de Asta, con relación
a la escuela, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ir en concreto ya al yacimiento. Aquí ya vamos a analizar tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista arqueológico y también epigráfico, que nos interesa muchísimo y en los últimos años pues estamos trabajando bastante en ello, tanto Juan Antonio como yo. En el sentido de que, bueno, el Mesas de Asta está al noroeste de Jerez, la catedral de Trebujena. La cota más elevada veremos que está a 80 metros sobre el nivel del mar y básicamente ocupa lo que es el Cortijo del Rosario. Está bordada de marismas, las más conocidas evidentemente son las de Asta y la marisma de Calafete. Pertenece al estuario del Guadalquivir. Tuvo un antiguo puerto marítimo, conocido como el Muelle, el embarcadero que está a oriente, está a una cota de 6,18 metros sobre el nivel del mar. El núcleo urbano es de unas 42 hectáreas, interesantísimo. El núcleo urbano del Jerez musulmán son 45 hectáreas, para que más o menos nos hagamos una idea, 42 hectáreas. Ahora bien, sabemos que la necrópolis oeste tiene además 32 hectáreas más, ¿vale? En cualquier caso, con 2.260 tumbas, ya hablaremos de ellas. En cualquier caso, el conjunto periurbano, es decir, con zonas industriales, con embarcaderos, con bueno, algunas villas que pertenecían a su área periurbana, son hasta 200 hectáreas más, que es lo que está protegido. Lo que está protegido, como zona PIC, son precisamente esas 200 hectáreas, son unas 200 hectáreas, nada más y nada menos. ¿De acuerdo? Importantísimo, interesantísimo, y no hace falta poner en valor. El valor ya lo tiene, el valor ya lo tiene, además, muy importante. Después, si quieren, ya preguntan y hablamos de otras cosas, incluso de política cultural, si quieren, pero ahí está el valor. Así era más o menos, como digo, Asta, ¿no? Era, como ven, pues la zona más clarita es la zona de la ciudad, la zona más oscura, la de pues la necrópolis de un lado. Aquí posiblemente existieran otras zonas de necrópolis, que se han encontrado algunos restos de forma casual, ¿de acuerdo? Y después ya zona de Asa de la Torre, etcétera, que ya son zonas ya más industriales o de villas, etcétera, ¿de acuerdo? Y como vemos aquí claramente por qué se conoce con el nombre de mesa, que es una forma geográfica muy típica, incluso Jerez, por ejemplo, no es enteramente una mesa, pero sí tiene forma de mamelones. El término mamelón, si vemos por ejemplo es el grabado de... ¿quién es? Sí, de Vingaerde creo que es, de Vingaerde perfectamente, que se hace desde el mamelón, se ve perfectamente la mama del mamelón y cómo Jerez está en otras dos mamas, con lo cual realmente tiene un carácter bastante interesante. Así es la geografía, son estuarios, todos los estuarios. Esa es la desembocadura del Betis, la desembocadura del Lete, del Guadalete, ¿de acuerdo? Más o menos. Y vemos claramente que, por ejemplo, la zona de Cádiz, aquí está, la zona de Cádiz o de San Fernando son islas, completamente islas, ¿no? Hasta la zona misma de Jerez llegaban pues arroyos o llegaban precisamente estas mareas que hacían esta zona completamente marítima, ¿no? Incluso algún brazo, ¿de acuerdo?, que podían adentrarse hasta los pies de Gibraltín, ¿de acuerdo? Bien, incluso aquí vemos las colmataciones, los aluviones cuaternarios que van cubriendo progresivamente esta zona, y aquí me interesan estos dos mapas. Uno muy interesante porque ven cómo en esta representación del siglo XVIII y XIX se ven que son mesas, ¿de acuerdo? Y eso se ve perfectamente en los aluviones, son mesas. Y aquí, muy interesante, porque se ve claramente que hay constantes arroyos entre Mesas de Asta y Jerez. Son arroyos, que son interesantísimos porque posiblemente por ahí nos conectamos unas ciudades o unos emplazamientos con otros, incluso por ahí saldrían los productos del agro jerezano que son anonarios, o sea que utiliza Roma, por ejemplo, para dar de comer a la plebe romana, incluso con nuestro comercio exterior con el norte de Francia, etcétera, ¿verdad? Pues lo he traído aquí precisamente por eso, por esta estructura meseteña y las colmataciones que realmente nos indican es que hace 2000 años todo esto eran arroyos. Incluso hubo un proyecto en el siglo XVI de unir precisamente el Guadalquivir con el Guadalete, que también estudió Alberto Cuadrado.
¿De acuerdo? Bueno, aquí vemos cómo era hace 2000 años. Claramente, cómo era hace 2000 años y cómo es hoy. ¿De acuerdo? Se ve claramente. Y así. Así sería. Así sería. Esta es la mesa. Esta es la mesa. ¿De acuerdo? Y así sería. Prácticamente. Mesa real. Sencillamente una zona completamente marítima. Hace 2000 años. Bien. Voy a traer aquí, voy a hablar de Manuel Esteves, también de Epigrafía jerezana. Es un manuscrito que se conserva en la Biblioteca Municipal, de hecho está en el despacho de Ramón Clavijo. Nosotros también lo hemos tocado, hemos trabajado sobre él mismo, y habla, para mí es uno de los primeros trabajos científicos que se realizan basándose en la historia antigua en la epigrafía, ¿verdad? Y realmente aquí ven claramente que aparte de hablar de Jerez, etcétera, ya habla de la colonia de esta región. Es decir, ya precisamente quieren utilizar la arqueología, en este caso la epigrafía, para explicarnos el pasado, ese pasado esplendoroso de esa colonia. Y por supuesto Manuel Esteves, que realiza 5 campañas de excavaciones entre el año 42 y el año 58. ¿De acuerdo? 5 campañas de excavaciones que realmente difíciles de realizar. Más que campañas, comentaríamos que son sondeos, más que campañas de excavaciones en sí, modernas. De hecho, Manuel Esteves trabajaba, lo ven, con 2 operarios. Él incluso no venía ni todos los días, sino que venía 2 o 3 veces a la semana, le preguntaba a los operarios que iban encontrando, se los dejaban allí apartados, decían dónde lo habían encontrado, y básicamente así trabajaba Manuel Esteves, ¿vale? O sea, y eso es lo que hizo en ese tiempo, ¿de acuerdo? ¿Cómo trabajó? Mira, había una aportación económica del Ministerio de Educación Nacional a través de la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas. El comisario provincial era César Pemante Martín, ¿vale? Manuel de José María Pemante. Incluyó en esos años 40 y parte de los 50 a mesas de arte en su Plan Nacional de Excavaciones. Y además, el excelentísimo Ayuntamiento de Jerez establecía una cantidad fija para esas excavaciones. Sabemos que en el año 45 la cantidad era de 20.000 pesetas. Eran 5.000 pesetas por parte del Ministerio y 15.000 pesetas por parte del Ayuntamiento de Jerez. Una cantidad realmente modesta para ese trabajo. Además, la excavación, dice el propio Esteves, lo tengo que hacer limitando los daños, para así evitar los roces con el propietario. Porque además, don Francisco Neales se ha portado muy bien conmigo. Pero lo digo así, se ha portado muy bien conmigo. No le facilita encima al hombre el sembrado. Gracias. Entonces, los modestos medios obligan entonces a trabajar básicamente en la cantera. La cantera es un talud, un corte en el terreno, de donde se sacaba mucha piedra, realmente, piedra antigua, y entonces él sabía que ahí había algo, que ahí había. Entonces, él trabaja precisamente en la cantera, en toda esta cantera. En toda esta cantera, ¿de acuerdo? Comienza en el 42 aquí más al norte, en el 45 y en el 49 viene al sur, en el 57 la zona intermedia. Bien, y hay que entender por qué comienza al norte. Él comienza en el 42 en el norte de la cantera. ¿Por qué? Es la zona más alta de la mesa, 81 metros sobre el nivel del mar. Con lo cual, si la ciudadela está ahí, va a encontrar mucho más restos que si se va a otro lugar. Aparte, está muy cerca de una zona que se conoce como la Plaza de Armas. Interesante, la Plaza de Armas puede ser o el foro o incluso también podría ser un anfiteatro. Ya veríamos si ahí estaría el anfiteatro o no. No lo sabemos. ¿De acuerdo? Pero en cualquier caso, él busca ahí y quiere resultado inmediato. También lo dice en su cuaderno de excavaciones. ¿Qué resultado inmediato? Porque si no resulta inmediato, a mí me queda la subvención. Y él está convencido de que en mesas de acta está Tarteso. Él está convencido. Además, un año o 2 años antes, el arqueólogo valenciano Chocomelli dice que está Tarteso. Y entonces, pues se lanza a encontrar Tarteso. Él incluso en el 45 sigue pensando que está Tarteso. Pero ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver para atrás. ¿Qué es lo que pasa? Él no se encuentra Tarteso, curiosamente. Se encuentra una ciudad musulmana, cosa que era impensable. Se encuentra una ciudad califal. ¿De acuerdo? Bien, la potencia de esa ciudad es de unos 60 centímetros hacia abajo. Pero claro, mucho más abajo está un pueblo de cabañas del Neolítico, del bronce mediterráneo, del calcolítico. Bien, entonces entre los 2 niveles hay muy poca estratigrafía, es decir, tenemos muy pocos niveles.
¿Por qué? Y él dice lo siguiente: el espesor entre uno y otro son 2,5 metros. En algunos lugares hasta 4,5 metros, pero 2,5 metros. Es lo que motivó que las poblaciones intermedias removiesen el terreno. Entonces, claro, ¿qué nos podríamos encontrar ahí? Pues no sabemos. Posiblemente buena parte de las estructuras que en la época árabe se utilizan son estructuras de época tardo-romana, reutilizadas. Y lo que está claro es que lo primero que vio don Esteve es una ciudad califal, una ciudad árabe, ¿de acuerdo? Y después se encuentra un montón de restos. De hecho, en los años 70 y 80, Manuel Ferreiro intentó buscar más o menos, una fórmula matemática para poder establecer a qué nivel del suelo te encontraba la cerámica, si tibetana, si tartésica o si romana, ¿de acuerdo? Y la verdad es que los materiales tan mezclados que era muy complicado. Hombre, y no solamente eso, ya días como hoy o como esta semana que está lloviendo, pues lavado constante, pues hace que el material se vaya moviendo de un lugar a otro, de las zonas altas a las zonas bajas, con lo cual es más complicado. Bueno, aquí están los puntos que excavó Manuel Esteve, principalmente en torno a lo que él consideraba la muralla, ¿de acuerdo? Y es verdad, aquí enfrente, no se ve aquí, está fuera de la pantalla, estaría la necrópolis, ¿de acuerdo? Y también algunos puntos donde los lugareños le iban diciendo que iban encontrando restos. Entonces es su trabajo durante esa época, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuáles son las estructuras urbanas que encuentra don Esteve? Vamos a ver. En el 42, en la primera campaña, encuentra en el norte de la finca un conjunto de estructuras que él dice que están asentadas sobre otras estructuras de época ibero-romana, ¿de acuerdo? Incluso él considera que están las murallas de la ciudad. En el 49-50 se va al sur y encontró restos de caseríos romanos y árabes, o mejor dicho, árabes con restos romanos reutilizados, ¿de acuerdo? Incluso identifica un pluvium, el patio de entrada con su piscinita central en una de las casas. En el 55-56 recupera la planimetría de la zona, ¿no? 40 hectáreas, más o menos, ¿de acuerdo? Y después incluso encuentra un área intermedia formado por cerros de menor altura, extramuros, que él considera que son vías de comunicación, incluso zona industrial de la ciudad. De hecho, al este de la carretera, que va hasta Trebujena, encuentra un horno industrial de ladrillos, con lo cual sería, pues, precisamente tendría fuera de la ciudad, se trabajaría fuera de la ciudad ese material esencial para la construcción de la ciudad, ¿de acuerdo? Incluso encuentra también una necrópolis alto imperial en la zona sureste, incluso también al sureste también el muelle, ¿de acuerdo? Incluso, bueno, y ya en el 92 Rosalía González y su equipo, pues lo que estudian en superficie, solamente en superficie, no pudo excavar absolutamente nada, fue recogiendo en las 4 providencias del Cortijo, el Rosario, la parte más al oeste, ¿no? más al oeste precisamente de la zona urbana, pues va encontrando un montón de restos. Bien, se encuentra del 1 al 4, sobre todo protostóricas y romanas, 2.260 tumbas, más o menos. Las romanas están principalmente en el 1, Rosario 1, la Prominencia 1, y algunas en la Prominencia 2, y unas cuantas más en la 3. En la 4 no hay nada, en la 4 es todo tibetano y anterior, ¿de acuerdo? A tibetano. Pero en cualquier caso, bueno, aquí vemos uno de los restos precisamente de un enterramiento de un tei por inhumación, ¿no? Con las tégulas a 2 aguas puestas sobre él. Así sería el aspecto de la necrópolis más o menos. La necrópolis estaba a las afueras, en torno a los caminos que conducían a la ciudad. Ahí se realizaban las prácticas, evidentemente, crematorias o la que sea. Nos hemos encontrado principalmente, el Museo Arqueológico ha reconstruido algunas de las tipologías de tumbas. Tenemos tanto de incineración, típicas y más generalizadas, hasta el siglo II, y de inhumación, que son las que se realizan a partir del siglo II o III después de Cristo. Bien, el Museo Arqueológico, no sé si es la de Sista o la de Fosa, la tiene reconstruida, y tienen reconstruidas las de Téculas. Son los 2 tipos que tienen reconstruidos. Son tipos evidentemente romanos, típicamente romanos. Al mundo cristiano llegan las tumbas de piedra, con varias lajas de piedra que se colocaban sobre el mismo. Esas llegan hasta la época romana. De hecho, tenemos en las pedreras restos de tumbas del siglo VI, siglo VII, que son de esta tipología, ¿de acuerdo? Después tenemos otros tipos de fosas,
y, por supuesto, lo que se conoce como mustus, que sencillamente, pues tapar la combustión del cadáver, pues se deja en el mismo lugar y se tapa con piedras. Aquí tenemos estos, igual la misma tipología, y realmente un lecho fúnebre que se encontró de placas de hueso que se conserva, que se exhibe en el Museo Arqueológico de la ciudad, donde aparecen quizás lo que podrían ser las edades protectoras del difunto. También incluso en la sala de Romano del Museo Arqueológico de Jerez también está incluso muy bien reconstruido como debió ser la necrópolis de los Villares, que es una necrópolis que hay al norte, que estaría al norte de la ciudad de Jerez. Y así serán las inscripciones funerarias. En los últimos años, hace 2 años más o menos, que Antonio Ruiz Castellano, Paco Antonio y yo estamos trabajando con inscripciones funerarias de la zona de Jerez, de la comarca de Jerez, ¿no? Bueno, nos encontramos, en cuanto a tipología, pues estos 3 tipos de inscripciones funerarias. Este que vemos aquí, una inscripción funeraria pequeñita, de 15 por 20 o por 30, que se incrustaba precisamente en una o en otra piedra, ¿de acuerdo? Y donde se podía incrustar alguna otra inscripción si se quería, ¿de acuerdo? Esta otra, que es un ara, con sus símbolos, tanto la jarra como el plato, que aparece aquí, y después esta otra, de Mamulia Fausta, ¿no? Aparece ahí, pues también aparece que cuyo perfil no es ya cuadrado, sino evidentemente acaba en una forma semicircular, ¿de acuerdo? Son los tipos de inscripciones, ¿de acuerdo? Todas las inscripciones además tienen una fórmula, ya veremos algunas de ellas. Entonces tienen una fórmula. Comienzan con una invocación a los dioses manes y acaban con una invocación al caminante, ¿no? que le diga al que está, que sea para ti, al difunto le diga que sea para ti la tierra de Dios. Todas acaban más o menos así. Y por el medio pues aparecen pues, habitualmente pues, el nombre del difunto, si es romano pues, aparecen con los 3 nombres, con el prenomen, con el nomen y el cognomen, y el nombre del padre, incluso muchos de ellos la tribu a la que pertenecía, porque se escribía una tribu romana, una tribu, en este caso rústica romana, etc. Ya veremos a qué tribu se ascriben los astenses o los de la zona de Cádiz. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo era Asta Regia en esta época? Pues sencillamente era la cabeza de un reino turdetano. Eso lo dice Jesús Montero muy bien. No quiero cansarles con todas sus divagaciones que son bastante interesantes sobre este reino turdetano, que es muy interesante, sobre hasta dónde pudo llegar, como comentamos. ¿De acuerdo? Lo que sí es cierto es que parece que tuvo un dominio efectivo sobre el sur del Guadalquivir y el valle del Guadalete. Protagonizó levantamientos contra Roma, incluso aquí murió el pretor de la ulterior Cayo o Gallo Atinio. Posiblemente fue conventus de la ulterior antes de Augusto, cuando establece que la capital del conventus sea en Gades, y eso dice Genaro Chic, precisamente analizando el nombre de Asta, ciudad o Asta, Lanza, establece que es donde se reúne la comunidad turdetana. Eso es otro tema también interesante. Y a partir de César, Pompeyo y evidentemente a partir de Augusto, la ciudad cambia de estatus. La ciudad cambia de estatus y cambia su urbanismo. Es una colonia romana. Una nueva muralla, no lo sabemos, o reconstruida la antigua, no lo sabemos. Hay nuevas necrópolis, etc. Incluso es una romanización ya en toda regla, y encontramos incluso, se han querido encontrar incluso centuriaciones al norte o incluso al este de Asta. Nueva muralla, pues por ejemplo esta muralla, esta inscripción monumental que se encontró en el año 1870 en la Mariscala, haciendo la carretera Rebujena, que por cierto en esa carretera no he incluido, por ejemplo, otra tipología de tumba que es el sarcófago, que sabemos que en Asta existieron sarcófagos, porque de hecho César Penal sabe que en el año 40 hay 2 sarcófagos que se han perdido y que se han utilizado como material de acarreo para hacer la carretera. ¿De acuerdo? Y es una inscripción monumental de época del final de la República, de un baebio de la tribu Sergia, muy interesante. Eso Hibner la publica en el año 1888 y se fotografía de esa misma época, del año 1888. ¿Qué nos indica esta muralla y otras? Pues el evergetismo, unas nuevas construcciones edilicias. Asta es una ciudad romana, sencillamente Asta es una ciudad romana. Aparece una estatua senatorial, un togado, perfectamente. Los capiteles podrían ser incluso pertenecer al foro, no sabemos. Un león ibero-romano interesante. Retratos que vemos también de la élite de Curional, o sea, de los alcaldes de la ciudad.
Y una pregunta que os comentaba, acordaos de la plaza de armas que yo señalaba en el plano, precisamente eso, en plaza de armas. Puede que allí esté el anfiteatro. Esteban Rayón en el siglo XVII aún veía estructuras emergentes del yacimiento, aún las veía en el XVII, y nos dice, sin dejar en aquel sitio más que anfiteatro, o sea, es considerado que esa estructura que estaba por aquella zona era un anfiteatro, cuyas bóvedas son edificadas de piedra tan menuda que quitadas de allí no pueden servir en ninguna otra parte. Con lo cual, él veía el anfiteatro, igual que en el XVI se veía el anfiteatro de Cádiz, en torno a la zona de la plaza que era antes de la Puerta de Tierra, ¿no? Igual que está. Incluso un material de construcción que pertenece a un tal Marco Petrucidio, que es legado en los años 20 del siglo I a.C., legado de Augusto en la zona bética, ¿de acuerdo? Lo cual nos indicaría construcciones asociadas precisamente a la colonización romana en esta zona, ¿de acuerdo? Ahí vemos que ya los restos que nos quedan son restos perfectamente asociados al mundo romano, perfectamente. El togado, la cabeza de este anciano de época de final de la República y, por supuesto, este capitel. Bien, ¿qué es lo que nos encontramos aquí, a partir de aquí? Bien, nos encontramos una élite de terratenientes exportadores que forman parte del orden ecuestre, es decir, de la nobleza titulional, de la nobleza que detenta los principales cargos en la curia de Mesadera, en la curia de Asta, ¿no? Del yacimiento actual de Mesadera. Detentan esos cargos. Es una élite decurional. ¿Qué son? Romanos, de todo. Son gadiritas, turetanos e italianos. De todo, ya veremos. De todo. Además hay un hecho importante. Aquí hasta el siglo I a.C. se seguía hablando el púnico. Eran bilingües. Si no, no tiene sentido que las monedas de Cádiz hasta el siglo I a.C. tuvieran las dobles grafías, latina y púnica. Con lo cual ellos se seguían sintiendo púnicos. Y su cognomen en muchos casos es un cognomen púnico. ¿Vale? Bien, ¿qué es lo que hacen? Colocarse muy bien en Roma. Se colocan muy bien en Roma. Tienen lazos clientelares de relaciones comerciales, porque nos entendamos más o menos en el mundo actual, con la nobleza romana. Por eso sus nombres. Por eso encontramos aquí a Cornelios, encontramos aquí a Belios, a Antonios, y están vinculados precisamente con la primera colonización. Incluso favorecen la colonización de César y de Augusto. Se adscriben a dos tribus rústicas. Hay muy pocas tribus romanas, eran 4 o 5 tribus urbanas, y hay 35 tribus rústicas. Pues precisamente tanto César como Augusto, a los ciudadanos romanos nuevos de la zona de la Bética, precisamente, y en concreto de Asta, pues son 3 tribus, Galeria y Sergia. Encontramos muy poco de la Quintilia, creo que es la de los Flavios, pero sí estos dos, que son del siglo I a.C. Y nos encontramos, mirad, hemos hecho un estudio de las inscripciones donde aparezcan estos nombres, estas gens, estas familias, y otros lazos clientelares, por ejemplo, con antiguos esclavos o con libertos, etc. Bien, pues aquí nos encontramos a Emilios, Anios, de ahí viene Sergio, Anios, aquí, Antonios, Bebios nos encontramos tanto en la tribu Galeria como en la Sergia, varios Bebios, Casios, Clodios, Cornelios. Hay un señor, un Cornelio, que está en la zona de Bolaño, en las 500, con un esclavo que es Marcial. Este Cornelio fue senador en Roma y tenía grandes propiedades en la zona. Cornelio Pusio, precisamente. Fabio, hay varios Fabios, Junios, Licinios o Valerios. ¿Se encontramos? Incluso ya encontramos en el siglo I a.C. y en el siglo I después de Cristo la utilización de la trianomina, tal como establece César en su ley Julia municipal. También, aunque realmente hará falta un siglo para que se generalice esta utilización de la trianomina, pero nos lo encontramos ya aquí en Asta. ¿De acuerdo? Bien.
¿Qué familias, qué grandes familias nos encontramos aquí? Hemos sacado unas cuantas de ellas, según la epigrafía, tal como vemos aquí, según la epigrafía. Aparece una inscripción perdida de lo que se recoge en epigrafía jerezana del siglo XIX, que a la colonia de esta reina se le llama Pía y Feliz. Pía y Feliz. Bien, precisamente en Marco Popilio. En la dedicatoria de Marco Popilio aparece de la colonia esta regia Pía y Feliz. Bien, pero aparece un Baelio Rufo, eporense, de Évora, posiblemente de Évora, de aquí al lado. Un Lucio Belio, Hermes, que es un sacerdote de Augusto, del culto a Augusto, o del culto al emperador. Un Quinto Fabio Fortunal, un niño, este es un niño que muere muy pequeño en el siglo I a.C. O un Sambaro, este Sambaro que vemos aquí, este Mal Sambaro, Malgenus, no sabemos lo que es mal, sinceramente. Este Sambaro que muere con 50 años, año 50, aquí, ¿no? Está aquí enterrado, sea para ti la tierra leve. ¿De acuerdo? Este Sambaro. ¿Quién es este Sambaro? Sambaro puede ser el nombre. Entre los que han estudiado esta inscripción, unos dicen que es púnico, otros dicen que es celta. En cualquier caso, relacionado con el mundo púnico. O esta Sicilia Tuscila. Indica Tuscila es un cognomen diminutivo que significa etrusquita, de Etruria, de Toscana, de la Toscana. Significa que viene de Italia, aunque su nombre, hay autores que dicen que es un nombre norteafricano. Vemos aquí de M, a los dioses panes. ¿Vale? Sicilia Tuscila. ¿Vale? O incluso este interesantísimo, de Cultronia Prima, interesantísimo. No sabemos de qué siglo, si el primero antes o el primero después de Cristo. Su nombre significa devota, devota. Incluso dice Cultronia Ave, no, Cultronia Prima Ave, aquí pone Ave. Un saludo que se mantiene en el mundo púnico. Ese Ave se mantiene en el mundo púnico. Y además hay un hecho también importante. Este símbolo, que es como un disco con pétalos, que puede hablar de Astarte, de una antigua devoción púnica propia de nuestra tierra. En cualquier caso, como digo, el binomio Ursus-Ager es esencial para entender la organización, la economía y todo lo que significaba la estructura socioeconómica en mesas de Asta, en este caso en Asta Regia, en la zona de Asta Regia. Bien, realmente cuando se difunde principalmente este modelo Urs-Ager, Urs-Astense o Ager-Astense, realmente estamos hablando del siglo I después de Cristo. Se mantiene más o menos en el siglo II, aunque existe una concentración de la propiedad como consecuencia de que los pequeños propietarios no pueden competir con los grandes exportadores, y en el siglo III un abandono de la ciudad. Evidentemente esas grandes villas se convierten en grandes núcleos de población. ¿De acuerdo? Bien, voy a hacer un paréntesis. A mí esto, no sé a vosotros, a mí esto me recuerda al Jerez del siglo XIX. Me recuerda al Jerez del siglo XIX. Cuando unas familias bodegueras se hacen con el monopolio de la exportación del vino. Y esto ocurre 2000 años antes, prácticamente lo mismo. Unas familias que detentan el mando de Curional en el municipio, prácticamente se hace con el monopolio de la exportación anonaria, es decir, a Roma, de cereal, de olivar, de viñedo y también del gallo, del típico gallo. Bien, por supuesto se mantiene aquí la economía esclavista, lo que hace que sintamos desde el principio una integración muy fuerte en la estructura romana. Tanto es así que curiosamente entre la epigrafía que encontramos, no ya en Asta Regia, sino a los pies de Gibalbín, donde posiblemente a los pies de Gibalbín hubiera muchísimas estructuras de grandes villas. Encontramos buena parte
de las inscripciones dedicadas a libertos, a extranjeros que son esclavos, que consiguen su libertad y que realmente mantienen su control sobre el territorio a nombre de su señor. Y lo encontramos. Se emula a los romanos por todas partes. Incluso muchos de estos libertos llegan a ser ricos. Veremos algunas inscripciones de libertos y de esclavos que llegan a ser ricos. Incluso esta promoción social en la capa más baja de la sociedad, que es la de los esclavos, es casi como una válvula de escape para que la sociedad no explote, para que no vuelva a producirse lo que se produjo con Espartaco en el siglo I a.C., sino que los esclavos sepan que si te portas bien vas a ser libre y rico. O sea, ver un poco cómo todo cuadra con esa fórmula social. Y encontramos, por tanto, epitafios dedicados a esclavos. Tenemos el de Nunnia Communis, ¿de acuerdo? Nunnia es un nomen, un apellido. Las mujeres no tienen praenomen, tienen solamente apellido en femenino. Antecedente de nuestro Nuño, o Núñez, hoy, ¿de acuerdo? Es una inscripción del siglo II. Communis, ¿qué es? Una antigua sierva de la comunidad, o sea, que trabaja para el ayuntamiento de Asta y que ha conseguido su libertad. O está relacionada también, otros dicen, con el culto a Venus o a Afrodita y por tanto a Astarte. Es el equivalente a la Astarte fenicia, no sabemos. Otro esclavo imperial, también encontramos su inscripción, Víctor César, posiblemente un esclavo que pertenecía a la administración imperial. Otros epitafios de libertos. Hermáis, Hermáis que veis aquí. Hermáis que vivió 30 años. 30 años, O bien esta Mamulia Fausta que vimos antes, que es una liberta de Gaia, ¿de acuerdo? Que está enterrada junto, en el mismo lugar que un niño que se llama Fabio Fortunal, que muere con un añito. En el mismo sitio. Incluso aquí se dice que esta sepultura no pasará a sus herederos, aquí al final de la inscripción. Dice eso. A mí la verdad es que la epigrafía, y más desde que lo estamos trabajando, me parece tan humana. Me parece tan humano acercarme a personas que hace 2000 años estuvieron aquí con nosotros, ¿verdad? Y que nos han dejado únicamente, en muchos casos, sus nombres. Es tan humano esto, ¿verdad? Incluso en muchos casos, porque hay inscripciones preciosas de Cádiz. Cádiz es la gran cantera de epigrafía. Hay inscripciones que son preciosas, que indican el amor filial, que indican la desesperanza, tantas cosas. Es tan bellísimo, ¿verdad? Y después, evidentemente, la economía de Asta. Vemos este mosaico archiconocido que está en el Museo Arqueológico, donde aparece precisamente esta parra, ¿verdad? Esta hoja de parra, ¿de acuerdo? O las monedas de Keret o Kerit con las espigas, ¿de acuerdo? Incluso, mirad, nosotros no hemos visto ninguna moneda de Asta. No sabemos si Asta acuñó o no acuñó moneda. Con todo, en el siglo XVIII, en la colección arqueológica de la Real Academia de la Historia, hay, en el libro tercero, aparece una referencia a una moneda de Asta. Yo no he visto ninguna. En el Museo Arqueológico no hay ninguna. Pero la Real Academia de la Historia dice que allí había una en el siglo XVIII. No lo sé. ¿De acuerdo? Y por supuesto, las ánforas. La ánfora es como hoy el contenedor, el gran container ¿no? Que se utiliza, esa es una ánfora. Se exportaba a muchos sitios. Esta ánfora que aparece aquí, vin de, puede ser de vino, lo que sea, ¿no? O esta ánfora con su sello en la boca, que indica el fabricante, ¿no? O quien exporta, en este caso, cuando es en la panza, ¿no? Tan interesante, y que son, en cierto modo, si yo tuviera que elegir un símbolo para Jerez, sería las ánforas binarias, ¿no? O incluso la cerámica, la terra siquilata, por ejemplo, o la tipo cuac, que indica importaciones, que estamos en constante contacto con el mundo exterior, no solamente vivimos para nosotros, sino también con el exterior, con cerámica que nos llega de Campania, de Etruria, del Lacio, de la misma Roma, o bien incluso de otras partes de Hispania, o la terra siquilata, que nos llega prácticamente de todo el Mediterráneo, ¿de acuerdo? Incluso de la zona de Lesux Auvernia, en la frontera entre Francia y Alemania, también, y
y lo cita Manuel Esteves en sus cuadernos de campo. Interesantísimo. Y además, esto es de puño y letra de Manuel Esteves. Cómo dibuja cada uno de los sellos de la cerámica de calidad, la sigilata roja que se va encontrando. Cómo la va apuntando esos sellos, y de algunos de ellos encuentra datos. Pues interesantísimo, interesantísimo. Bueno, y nos encontramos un fabricante griego de vidrio, no sé, esta botellita preciosa, azul. Aquí pone años sidonios. Es un exportador griego, importador, ¿no? Esto era importado, ¿no? No sé. Bueno, y lo que hemos comentado, la zona industrial fuera de la muralla, fuera de la zona urbana de Asta, fuera de Asta, al pie de la cañada, evidentemente, en dirección a la marisma es importantísimo. Tened en cuenta que incluso en la misma Jerez, en Jerez, los pocos restos romanos que se encuentran en torno a arroyos, porque ahí puedes conseguir el material para las ánforas, o para el ladrillo, o para la cerámica, para lo que sea. ¿De acuerdo? En este caso, Manuel Esteves encontró un horno, y después en el 95 el Museo Arqueológico encontró otro horno, allí en la zona de Asta. O bien ya voy acabando con la etapa tardorromana y paleocristiana. Seguimos encontrando sigilatas, es decir, cerámica de calidad, cerámica de lujo de esta etapa, y monedas también de esta etapa. ¿Qué podemos pensar de ellas? No sabemos. Serían restos reutilizados en época árabe. No podemos saber más de ellos hasta que no se escape. Existe una cristianización de la topografía urbana. De hecho, estos restos que vemos aquí, en concreto estos y estos de aquí, después hablaremos de ellos, son claramente cristianos, con lo cual ha cambiado el uso del suelo, entre ellos un cimacio, este de aquí, que vemos aquí, visigodo, ¿de acuerdo? O este capitel, hallados uno muy cerca del otro, y uno muy cerca de un área funeraria romana, que posiblemente sería reutilizada en época tardía, ¿de acuerdo? En el cortijo del Rosario. Incluso, muy interesante, una embarcación en la zona del muelle, una embarcación tardía, de hacia el siglo VI después de Cristo, ¿de acuerdo? Que nos habla un poco de que todavía se mantenía en el siglo VI después de Cristo una navegación de cabotaje, de bajuras en esta zona. Y sobre todo, no voy a entrar en cada una de ellas, el número tan elevado de villas tardorromanas que hay en torno a Asta Regia, y que nos indican las vías de acceso hasta Asta, y también nos indican claramente la importancia del yacimiento y de los pequeños enclaves que van naciendo a partir del siglo III, IV después de Cristo, con la progresiva ruralización del territorio. Y por supuesto a lo que quería llegar, a la epigrafía. Esta epigrafía de aquí, donde aparece a ti que aquí estás enterrado, Cristo de la paz segura, ¿no? ¿Puede ser un mausoleo? No sabemos. ¿No se excavó? No sabemos. Pero en cualquier caso, es monumental, y las letras tienen una altura 8 centímetros. La letra normal de cualquier inscripción romana son 3 centímetros. 8 centímetros. Indican diríamos, grande, una construcción posiblemente grande, ¿no? O estos ladrillos suntuarios dedicados a Bracarius, que nos encontramos mucho, y que posiblemente son de origen bizantino. No olvidemos que nosotros pertenecemos a Bizancio hasta prácticamente el siglo VII, hasta los primeros años del siglo VII. No somos visigodos, y por supuesto aquí hubo incluso en época visigoda, claramente somos casi autónomos, con lo cual, interesante para conocer, para saber la importancia del yacimiento incluso en época tardía. O este venerioso. Esta es una inscripción completa que se conserva en el Museo Arqueológico de Cádiz, de un tal venerioso, Famus Dei, siervo de Dios, que vivió 62 años, 67, no sé, muchos años, ¿vale? Y realmente nos indica una oligarquía
nos indica también un tipo de sepulcro que vemos aquí, que vemos en las pedreras, por ejemplo, que comentábamos antes, que viene de época romana, con unos carritos que se ofrecen a ellos, con una tipología de estas hebillas de cinturón, que son fíbulas, que son claramente bizantinas, ¿de acuerdo? Y otro hecho interesante, venerioso, claramente es un cognomen latino, y un cognomen que puede significar su relación con Venus o Astarte, igual que la corona de la brisa, ¿no? Que era venerioso. Por tanto, fíjense hasta dónde llega incluso la utilización de ciertos apelativos que son claramente paganos, incluso entre los primeros cristianos. ¿De acuerdo? Esta inscripción es del año 497 después de Cristo. Y, por supuesto, esto ha hecho que creamos en leyendas, incluso entre las leyendas, el centurión Marcelo, que sufriría un martirio aquí, o incluso relacionado con los martirios de otros soldados como Servando y Germán, y por supuesto la devoción también antigua en los cronicones del 16 de un santo obispo de Asta, preasedonense, que se llamaría Segundo. No vamos a entrar en ellos. Es posible, ya con esto acabo, que estas ciudades, que tuvieron un pasado tan esplendoroso, sirvieran como vehículo para la introducción de una nueva religión, como es el cristianismo. Es muy posible. Y es muy posible que estas iglesias locales estuvieran dirigidas, si no por obispos o por preobispos, como ya ha quedado llamado, si por diáconos, o por prelados, o por abades, o lo que fuera. En cualquier caso, está claro que la ciudad antigua, y acabo con esta última frase, ha perdido importancia como actor económico y social, pero la ha ganado en prestigio, como autoridad sacra frente a los efímeros poderes terrenales que, añado, estaban en los castellum, en los castillos, en las grandes villas, en las grandes propiedades de los terratenientes, que mantienen una gran importancia hasta la plena Edad Media. Y acabo aquí y únicamente deciros que, como no lo agradecí al principio, lo agradezco al final. Manuel, muchísimas gracias por tenernos aquí a nosotros personalmente y también contar con el Centro de Estudios Diocesanos. Sepan, si no lo saben, que realmente el Centro de Estudios Diocesanos nació en los años 30, cuando el antiguo Ateneo decimonónico comienza a decaer, comienza prácticamente a desaparecer. Por tanto, unos cuantos socios ateneístas de esa época pues deciden fundar de la sección de Geografía e Historia pues esta sociedad, que primero se llama Sociedad de Estudios Históricos Cerezanos, que después se conoce como Centro de Estudios Históricos Cerezanos, y que realmente, queramos o no, pues pertenecemos a la misma genética, ¿no? Se puede decir así. Y por tanto, pues estamos muy a gusto de estar en este selecto auditorio. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta que queráis hacer? Bueno, pues yo en principio doy enhorabuena a Ateneo por el centro de la Semana Cultural, sobre todo a los conferenciantes y la relación tan buena que hay con el Ateneo, tanto histórica en Soborines, como ya hemos comentado, por ejemplo, hasta el sube la entrega de medallas de presentación de Ateneo. Tengo tantas preguntas que hacer que voy a resumirla en una que creo que es la fundamental. Que en la excavación de Astorreia, según parece ser, últimamente hay una noticia de un fondo europeo, no sé qué, pero ese fondo europeo siempre está supeditado a que las universidades se impliquen. Y universidad que se implique significa Universidad de Cádiz o Universidad de Sevilla. Entonces, no tenemos en el rum el fondo de que no interesa tanto a Cádiz como a Sevilla que se descubra algo tan importante como parece que hay detrás de eso.
Bueno, en Doña Blanca se consiguió, lo que pasa es que son tantos años, yo creo que Doña Blanca puede ser 20 años, ¿no? Sí. Pues échale a estos 60, Vamos a ver. por eso yo soy muy pesimista. Sí, yo tengo una teoría que posiblemente aquí no hay ningún político, ¿no? Voy a decir la teoría más tranquilamente. Vamos a ver, meternos a excavar en mesas de asta supondría excavar durante siglos. Es decir, la excavación de mesas de asta puede suponer que en los próximos 2 siglos un montón de arqueólogos, los futuros arqueólogos, estén excavando. Tengan en cuenta que, por ejemplo, Bolonia, que tiene más que 20 hectáreas, ahora se cumplen 100 años. 100 años excavando en Bolonia. Y no se ha excavado más que el 30 o el 40%, en el mejor de los casos. Entonces suponen muchos años. Suponen, por tanto, que se impliquen muchas instrucciones. Porque esto no supone comenzar a excavar y encontrar cosas. Esto es comenzar a excavar y mantener la excavación todo ese tiempo, como un parque arqueológico permanente. Y otro hecho importante, que es por lo que digo que si no hay ningún político, pues entonces va a dar mucho más tranquilo. El político dirá, nos pregunta a nosotros, bueno, la excavación, sí, nosotros empezamos a excavar. ¿Y cuándo comenzamos a sacar piezas? No, podemos empezar a sacar piezas mañana. ¿Y cuándo se puede visitar? Visitar dentro de 10, 12 años. Y dice el político, dentro de 12 años yo no estoy aquí, está aquí otro. Que se gaste el dinero otro. Claro. Entonces, ahora por mí, el único que tuvo cierto interés en excavar en su momento allí fue Pedro Pacheco. Y era porque pensó que se iba a perpetuar, se iba a jubilar como alcalde. O sea, posiblemente pensó que iba a ser suyo. Pero claro, si eso no va a ocurrir, evidentemente al político le cuesta mucho invertir en un sitio del que él no le va a sacar rendimiento, que los primeros años van a ser soltar dinero, pero soltar dinero, por todos lados. Y que los beneficios vendrán más adelante. Ojo, que serán beneficios magníficos, porque entonces él comenzaría a cambiar. Y por supuesto, el Museo Arqueológico tendríamos que cambiar todo allí, nos tendríamos que llevar seguramente a Área Sur. Quitar todo lo de Área Sur y comenzaría a montar otro museo arqueológico. Claro. Claro. Sí, ¿no? Imaginaos cómo es el Museo de la Evolución de Eteburgo. Pues igual, un pedazo de mastodonte impresionante. Entonces, claro, eso es mucho dinero. Es mucho dinero. Y el político, si va a sacar rendimiento, sí, si no. Y las instituciones Cádiz, Sevilla, lo que tú que estás poniendo pega para que esto no vaya adelante. Con importancia que le quita esto en la historia. Es muy cómodo trabajar con proyectos ya comenzados. Carte ya está comenzado Doña Blanca, con todo está ahora parado, pero está comenzado. Itálica está ahí. Y va ahí exactamente igual. Que toda la parte del muelle está descubriendo ahora. Claro, o sea que realmente ya son proyectos de ese tipo. Nos tocaría la lotería si viniera una universidad extranjera y dijera, vamos a llegar a un acuerdo. Es lo que ocurrió en Itálica y en Valencia, los franceses, vamos a llegar a un acuerdo. Y entonces nos tocaría la lotería. Claro, el tema es que, ¿qué acuerdo? ¿Que te vas a llevar piezas o que vas a utilizar el yacimiento para formar a tus profesionales? Nos convendría mejor la segunda, ¿verdad? Más que la primera. Mira, y una pequeña cosita que quería, gracias por supuesto por venir. No se entiende que siga sin excavar este yacimiento, pero la importancia, es una pena que la importancia que tiene el bronce de la Custa, como habéis dicho, ¿no? Que donde se atestigua la presencia romana por primera vez en Jerez, ¿no? Que esté en el Louvre en vez de aquí en el Museo Arqueológico de Jerez, por ejemplo, qué pena, ¿no? Bueno, ya por lo menos la copia es muy fiel, o sea que dice, mira, aquí está el bronce, se lo pone todo el mundo. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Bueno, pues... Otra pregunta. Cuando Manuel se habla de muelle, ¿a qué se refiere? ¿Estructura petra, estructura de madera? No, en principio es un topónimo, fíjate. A un topónimo, no hay ninguna estructura. No hay ninguna estructura. Lo que ocurre es que sí es verdad que muy cerca de ahí se encontró los restos, escasos restos de una embarcación. Pero es un topónimo, no se encuentra ninguna... ¿Y esa embarcación también está documentada? Sí, se hizo el estudio con carbono 14, etcétera, y se fechó. ¿Vale? Bueno, pues simplemente nosotros queremos darle las gracias
a Francisco Antonio García Romero y a Eugenio, en nombre del Ateneo, os dejamos una cosita, abrirla, que es una plaquita. Aparte también pues una litografía de la puerta de la mezquita, una puerta abierta a la cultura, donde ponemos su nombre y le agradecemos pues que ellos hayan estado aquí dando esta conferencia. Así que esta es para Eugenio. Muy bien. Eso es. Te dejo el cartel en color del recuerdo. A mis nietos. Deciros que gracias por vuestra asistencia, gracias a vosotros.